Muy buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a terminar 12 de Mateo. Ha sido de mucha bendición todos estos versículos que hemos estado aprendiendo, todos los temas que hemos estado tratando en este capítulo 12 de Mateo acerca de que tenemos que venir a Él para poder hallar descanso. Hemos aprendido acerca de la importancia de cuidarnos en no caer en poder llegar a blasfemar contra el Espíritu Santo, ignorando al Espíritu Santo, resistiendo al Espíritu Santo, entristeciendo al Espíritu Santo, apagando al Espíritu Santo. Hemos estado viendo cómo el corazón del ser humano puede llegar incluso a querer y a poder denigrar tanto a Cristo, que incluso le podemos decir de que está sanando a los enfermos y a los endemoniados por causa de Satanás. Pero el día de hoy vamos a terminar el capítulo 12, en los versículos 46 al 50. 50 versículos tiene este capítulo 12. Bien, vamos a ir directamente al versículo 46, porque Jesús estaba hablando acerca del espíritu inmundo. El día de ayer habíamos estado viendo eso, de que cuando vuelve con los 7 otros espíritus peores que él, y la persona se vuelve peor. Su postrer estado llega a ser peor que el primero. Y cuando Jesús aparentemente termina este capítulo 12, parece que Jesús estuviera en una casa, ¿no? Parece que Jesús estuviera en una casa en donde toda la gente, y en medio de la gente, los fariseos obviamente, estaban ahí repletos, apegados a Jesús. Y parece ser que su madre, María, y sus hermanos, los hermanos sanguíneos de Jesús, estaban viniendo a buscarlo. Eso es lo que nos va a relatar el versículo 46. Dice el versículo 46, mientras él, es decir Jesús, aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera. ¿Y qué cosa? Y le querían hablar. No se sabe por qué vinieron o cuál era el motivo principal de la madre y los hermanos de Jesús. Querían hablar con Jesús, pero no se sabe por qué querían hablar con Jesús, qué es lo que querían decirle. Algunos comentaristas mencionan que muy probablemente, es muy probable, no es seguro, pero es muy probable que tal vez los hermanos de Jesús, al escuchar de la mala fama de parte de los fariseos sobre Jesús, ¿verdad? Los fariseos y la gente seguramente estaba hablando cosas, iban a hablaron contra Jesús cosas terribles. Le dijeron que estaba poseído por Satanás. ¿Qué cosas más no iban a poder blasfemar o decir o denigrar el nombre de Jesús? Entonces, en otros evangelios nos dicen que los mismos hermanos sanguíneos de Jesús, los mismos hermanos, o medio hermanos en este caso, de Jesús, no creían en él. Y en algunos textos, los amigos de Jesús, en el Evangelio de Marcos, si no me equivoco, habla de que los conocidos y los amigos de Jesús pensaban que Jesús estaba fuera de sí, no estaba en sus sentidos o en sus 5 sentidos, le estaba delirando. Entonces algunos comentaristas creen que tal vez los hermanos y la madre de Jesús, al escuchar eso, se preocuparon tanto y dijeron, bueno, vayamos a traerlo a Jesús antes que lo maten, porque parece que está teniendo problemas, vayamos a ayudarle. Pareciera ser ese el contexto, no es muy seguro, no nos dice exactamente por qué vinieron la mamá y los hermanos de Jesús. Lo cierto es que vinieron. Jesús estaba trabajando, estaba haciendo la voluntad del Padre, ¿verdad? La voluntad de su Padre, eso era su alimento, eso era lo que Jesús vino a hacer. Y dice el versículo 47, y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Estaban viniendo a buscarlo, obviamente uno no dice quién, pero fue uno a decirle, Jesús, te está buscando tu mamá y tus hermanos. Quieren hablar contigo. Aparentemente tal vez no pudieron entrar o no pudieron acercarse la madre y los hermanos de Jesús porque seguramente había mucha gente ahí. Y miren lo que Jesús le responde y aprovecha esta ocasión para enseñarnos una verdad fundamental, una verdad
que yo creo que de alguna manera nos va a dar consuelo para todos aquellos que tal vez hemos tenido problemas en la familia o con los amigos por causa de Cristo, por seguir a Cristo. Tal vez había mucha gente o hubo mucha gente que tal vez nos hizo a un lado, ya no nos hablaba como antes nos hablaba, ya no nos habla como antes nos hablaba, ya no nos tenía tanto en cuenta, algunos familiares tal vez ya no nos invitaban a algunos acontecimientos de la familia, etc. Tal vez muchos de nosotros hemos pasado circunstancias así, ya sea en la familia, ya sea en el trabajo, ya sea con los amigos. Y uno se siente como que mal, porque es tu familia al final de cuentas, es tu sangre, ¿verdad? Has crecido con ellos, has estado teniendo una vida de alguna manera con ellos. Pero cuando conoces a Cristo, a causa de Cristo, resulta que, bueno, tienes que dejar muchas cosas. Y miren cómo Jesús nos va a consolar mediante este pasaje. El versículo 48, dice Jesús, miren lo que responde. Dice, versículo 48, respondiendo él, es decir, Jesús, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Una pregunta como que es retórica, ¿verdad? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y miren lo que dice el versículo 49. Ahora, está hablando Jesús de su familia, de su sangre, ¿no? Su madre, sus hermanos, alguien muy apegado a ellos. Y el versículo 49 dice, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, o sea, los discípulos de Jesús, dijo, y esta es la verdad, esta es una de las enseñanzas preciosísimas, dice, he aquí, apuntando a sus discípulos, ¿no? Dice, he aquí, mi madre y mis hermanos. He aquí mi madre y mis hermanos, o sea, apuntando a los discípulos. Jesús les dice, ellos son mi madre, o sea, tienen tanto valor como mi madre, como si fuera mi propia madre y mis propios hermanos. Y miren, para aclarar esto, versículo 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Qué verdad fundamental nos enseña esto? Nos enseña de que el lazo espiritual es mucho más importante que el lazo físico. La comunión espiritual es mucho más importante en el sentido de que cuando nosotros conocemos a Cristo y conocemos a otras personas que también conocieron a Cristo, son nuestros hermanos, espiritualmente hablando, y son nuestros hermanos para siempre, eternamente. Eternamente, es decir, cuando partamos de aquí nos vamos a seguir viendo con nuestros hermanos espirituales, vamos a seguir hablando, vamos a seguir de alguna manera alabando al Señor allá juntos por la eternidad. Pero a veces, espero que no sea el caso de nosotros, es el deseo, que algunos familiares nuestros de sangre tal vez no quieran escuchar del Evangelio, tal vez ya no quieran seguir el camino que nosotros estamos siguiendo y lamentablemente tal vez no quieren escuchar de Cristo y por eso van a tener que pasar la eternidad en otro lugar. Y eso obviamente sería triste para nosotros. Dicho sea de paso, creo que es importante recordar, nunca olvidar el estar orando siempre por nuestra familia, nuestro padre, nuestros hermanos, los que aún no conocen a Cristo. Pero si es que ellos nos rechazan, si es que ellos nos hacen a un lado. Había una historia, estaba leyendo esta mañana, la historia de uno de los grandes predicadores del siglo XVI que se convirtió a Cristo. Y cuando se convirtió a Cristo, sus papás, su padre, le botó de la casa. Pero su hijo, este hombre, no me acuerdo su nombre, pero este hombre, que era predicador después, le dijo, padre, por favor, no me botes de la casa, no me botes. Yo voy a hacer lo que sea, voy a ser tu esclavo, voy a ser tu siervo, voy a ser tu sirviente. No te voy a pedir nada, pero no me alejes, padre, no me botes de la casa. Y lamentablemente el padre lo tuvo que botar, lo echó, sin importarle nada, todo por seguir a Cristo. Hermanos, seguir a Cristo no es fácil, seguir a Cristo demanda mucho.
Tenemos que elegir a Cristo muchas veces a costa de las demás cosas, del mundo, de los demás lazos del mundo. Pero al final de cuentas el Señor nunca nos va a dejar solos. Siempre nos ayuda. En esos momentos difíciles siempre nos da su consuelo, su fortaleza, nos da su Espíritu Santo, su paracletos. En griego paracletos es de igual manera consolador, aquel que está a nuestro lado, que es nuestro apoyo, que nos alienta y nos dice: no estás solo, tranquilo. Y a veces cuando tal vez no tenemos familia de sangre que está a nuestro lado, Dios suple una familia espiritual. Suple una familia espiritual. Y esa familia espiritual es tan importante porque nos ayuda a que podamos seguir en el camino del Señor. Y nos pueden ayudar, nos ayudan, no nos pueden ayudar, nos ayudan, nos animan, proveen muchas veces para nosotros lo que no tenemos, nos ayudamos mutuamente. Y eso es algo precioso. El Señor, como dice Job, el Señor quita, pero también Él es el mismo que da. Y yo estoy seguro, hermanos, que muchos de nosotros hemos perdido muchas cosas por causa de Cristo. Pero también Cristo nos dio muchas más cosas por seguirle a Él. Y esperen, porque no es todo. Porque allá en la eternidad el Señor nos dará más. El Señor nos dará más. Nos dará más. Así que, hermanos, yo quiero animarles con estos versículos, y ya terminando este capítulo 12, de que podamos fortalecernos mucho más mutuamente entre familia espiritual. Y es una bendición. Aquellos que de verdad tienen la familia, una familia de sangre, que a la misma vez es también su familia espiritual, ¡wow! Ese debe ser la bendición, y es la bendición, una de las bendiciones más grandes, preciosas del mundo. Si usted tiene el privilegio de que su familia de sangre también es su familia espiritual, agradezca a Dios, agradezca a Cristo y aproveche. Y ayude a que otros también puedan conocer, y así la familia espiritual pueda agrandarse, y el reino de Dios pueda seguir creciendo y se pueda seguir expandiendo. Hermanos, todos aquellos que somos hijos de Dios, porque hemos puesto nuestra fe en Cristo y hemos hecho de Cristo nuestro Salvador y Redentor, y estamos viviendo para su gloria, somos hijos de Él, y por ende somos hermanos con todos aquellos que también pusieron la fe en Cristo Jesús. Y como hermanos necesitamos apoyarnos mutuamente. Necesitamos animarnos mutuamente, cada uno con el don que Dios le ha dado para que nos edifiquemos mutuamente. No todos somos músicos, no todos somos predicadores, no todos somos maestros, no todos somos gente que tal vez tiene los recursos para ayudar, pero mutuamente nos ayudamos como hermanos, y así no solamente vamos a estar aquí en la tierra, sino vamos a estar en la eternidad, sirviendo de esa manera a nuestro Señor. Que Dios nos ayude, y que cada vez que nos sintamos solos podamos decir que Dios nos ha dado una familia, no nos ha dejado solos. Nunca nos va a dejar solos el Señor, y siempre nos da una familia, un hermano, una hermana en Cristo, que nos ayuda, que nos alienta, para que nosotros podamos seguir y crecer y madurar a la estatura de nuestro Señor. ¿Cómo puede uno hacerse padre? O mejor dicho, ¿cómo uno puede hacerse hermano o hermana o madre, en este caso, de Cristo, haciendo la voluntad del Padre? Esa es la condición. Cuando hacemos la voluntad del Padre, entonces somos tan cercanos a Cristo como si fuéramos de sangre, familia de sangre. Que Dios les bendiga, querida congregación Kairos, que sigan meditando en la palabra del Señor, y como ya hemos terminado este capítulo 12, pues nos toca dar nuestro examen, así que el día de mañana, miércoles, vamos a tener todo el día, para que ustedes puedan estar estudiando y meditando y sacando cosas. Nunca sacamos todo, obviamente, es un tesoro, es como un mar, la palabra de Dios. Y este capítulo 12 también es como un mar. Así que mientras tengamos tiempo podamos seguir absorbiendo todo lo que podemos aprender de este capítulo 12 de Mateo. El día de mañana, miércoles, vamos a estar dando el examen, y el día jueves, si Dios así lo permite, empezaremos con el capítulo 3. En el capítulo 3 es interesante porque ahí está la parábola del sembrador, están las diferentes parábolas, por ejemplo, del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura,
etcétera, etcétera. Y que es que vamos a disfrutar el capítulo 13 también, si así Dios lo permite. Que Dios les bendiga, querida congregación Kairos. Mucho ánimo y mucha fuerza. Bendiciones.